El día de hoy, Dani empieza con el motivo del premio que debemos recibir y que todo creyente puede recibir en Cristo, de lo cual tenemos una promesa en la Escritura para los creyentes. Es bien importante. Para un no creyente no hay ninguna promesa. No es hijo de Dios. Aunque mucha gente diga que todo ser humano vivo es hijo de Dios, no lo es. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Tu hijo y mi hijo no pueden ser hijos de Dios porque sean tu hijo y mi hijo. Cada uno tiene que recibir la salvación de Dios mismo y cada uno tiene que entender que es pecador y que debe de ponerse a los pies del Señor para recibir su bendición. Por eso es importante que nos mantengamos en la palabra de Dios, buscando su sabiduría a través de lo que nos va enseñando. Este domingo vamos a empezar a hablar sobre una segunda sección que tenemos dentro del legalismo. El primero, ¿se acuerdan ustedes? Fue la comida, la bebida, los días de fiesta. Y ahora vamos a entrar a otra pequeña sección que nos habla del misticismo. El misticismo es un poco difícil de definir, pero es aquello que nos hace pensar que somos místicos, que nos elevamos por encima de los demás en acciones o en oraciones o en posesiones ante el Señor que nos permiten llegar a hacer algo para Él. Sin embargo, la Escritura es muy clara cuando nos habla y nos dice en el versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses, que es lo que hemos estado viendo. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, lo que nos decía Dani, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19 dice: no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí nos vemos entrando a una área de esta predicación en donde el Señor nos dice: mira, alguien te puede robar tu premio. El premio que yo tengo para ti y el premio que podemos tener en esta tierra, el único premio que podemos tener en esta tierra es vivir en paz y tranquilos, con calma, a pesar de las dificultades y los problemas. Y yo les aseguro, porque ustedes pueden haberlo visto, que cuando nosotros estamos afectados por problemas serios, vivimos en calma, vivimos en paz. Y personas que están a nuestro lado, que están viviendo a veces problemas menores, no lo soportan. Se desilusionan, se deprimen, empiezan a entrar en crisis cuando es tan fácil en un momento dado sostenerse en esta situación. El misticismo entonces nos lleva a entender, y en este caso por cuarta vez, Pablo lleva a los colosenses a enseñarles que no deben ser engañados. Inicia ahora mucho de las falsas enseñanzas que están llevando los falsos maestros, y uno de ellos es la lucha contra lo que en aquel tiempo de Pablo era un principio de doctrina, que era el gnosticismo, del que hemos hablado. De esto ya hemos hablado en muchas ocasiones. El gnosticismo, recuerden ustedes, como lo hemos dicho, es el principio de los falsos maestros que negaban una de las dos características de Cristo. Cristo es hombre y es Dios. Pero ellos decían: es que si es hombre no puede ser puro y santo, porque todo lo material es malo. Y si es Dios no puede ser malo y como los humanos tener pecado, porque es Dios. Entonces en un hombre no puede caber Dios y hombre al mismo tiempo. Misterio que Dios nos revela a través de la Escritura y que es prácticamente imposible de reconocer para nosotros como humanos, porque no lo podemos captar en toda su plenitud. ¿Cómo es que Dios, el gran Dios, por ahí alguna vez Felipe dijo: ¿cómo es que Dios, siendo tan grandote, no cabe en ningún lado? ¿Cómo puede ser ese chiquititito? Y alguna vez hubo la respuesta por allí: no solamente se hizo chiquito para entrar al templo de Israel, sino que se hizo chiquititito para entrar en el cuerpo de una mujer y hacerse una célula que después desarrolló en un hombre. Porque desde el momento en que fue engendrado por el Espíritu Santo, Cristo fue Dios y hombre. Esto nos lleva entonces a entender que estos hombres estaban tratando de desviar al pueblo, que se trataba de buscar, sobre todo los colosenses, que estaban buscando servir a Dios. ¿Cómo lo hacían? Lo primero que hace toda persona que engaña es adoptar posturas. Y una de las posturas que más adoptan los falsos maestros es la de una humildad
que no es verdad. Y los vemos donde quiera. Un falso maestro es una persona que aparenta ser humilde, pero en su vida te está marcando que eso no es verdad. Son sus hechos, los hechos que deben de señalar a cada creyente que no puede ser por ningún motivo engañado por una persona que dice ser una cosa y estamos viendo que está actuando de una manera completamente diferente. Es algo que debe de marcarnos clarísimamente, y también por otro lado a nosotros como creyentes debe de marcarnos el hecho de que nuestra vida debe de ser congruente con lo que estamos aprendiendo de la Escritura, congruente con lo que Dios pide para sus hijos, y no podamos decir, es que yo soy hijo de Dios y resulta que te emborraches o que mientas o que chismees o que tengas ira o que tengas odio y no puedas perdonar al hermano. No es posible que puedas tú decir que soy cristiano y no puedo cumplir con estas cosas que son fundamentales. Algo entonces que tenía el Señor y que Cristo denunció junto con Pablo fue la hipocresía. Recuerden ustedes que a los fariseos les llamaba sepulcros blanqueados, por fuera bien pintaditos de blanco, por dentro llenos de huesos y podredumbre, gusanos y toda la mugre que pudiera haber de un cadáver que además estaba oliendo mal. Pero estos falsos maestros se erigían en jueces de los creyentes. ¿Nos damos cuenta? Y es muy común que una persona que es más pequeña espiritualmente hablando tienda a juzgar a los que a veces han crecido más. Una de mis razones para examinarme a mí mismo es qué tan criticón soy de otros. ¿Se acuerdan? La paja en el ojo ajeno es la viga en el mío. Por esto estos señores se alzaban como jueces de los creyentes, y lo peor del asunto es que les hacían creer, o les querían hacer creer a los creyentes que eran muy poca cosa. Ay, pero si tú cómo puedes como persona común y corriente acercarte siquiera a Dios. No puede ser así, a Dios no se le puede acercar cualquiera. Tienes que utilizar los medios que Dios ha puesto para acercarte a Él. ¿Y cuáles son esos medios? Pues muchas veces eran seres que no estaban ni siquiera dentro de la Escritura como algo que realmente valdría la pena, pero que estaban cerca de Dios. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles están cerca de Dios, ¿verdad? ¿Alguien duda que los ángeles estén cerca de Dios? Bueno, pero te dicen, fíjate en los ángeles, y vamos a tratar de que estos ángeles sean nuestros intermediarios ante Dios. La palabra que utiliza la Biblia de las Américas es la palabra treskeia. Treskeia, con K. Treskeia. Adoración a los ángeles. Y otras versiones de culto que son sinónimo de adoración. Ahora, la adoración a los ángeles está prohibida como a cualquier otro ser que no sea Dios. Recordemos lo que nos dice Éxodo 20 del 2 al 4. Todo mundo no lo sabemos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. Número 2, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. ¿Dónde? Nada. Ni de arriba, ni de abajo. Ni del cielo, ni de la tierra. Cero. Pero todavía más podemos apoyarnos un poco en lo que la misma experiencia de Juan nos llevó en Apocalipsis 22 del 8 al 9. En Apocalipsis 22 del 8 al 9, Juan nos narra lo que le sucedió. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Maravilla, ¿eh? Porque era algo impresionante. Yo, dice, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. ¿Cómo sería ese ángel? ¿Qué maravilla vio? ¿Qué cosa le impresionó que quiso postrarse a adorarlo? El ángel en el versículo 9 nos da la respuesta. Y me dijo, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Qué interesante. Yo soy consiervo. ¿Qué quiere decir? Que ambos somos siervos. ¿Quiénes? Fíjate bien. De tus hermanos los profetas y
los que guardan las palabras de este libro. ¿Quiénes guardan las palabras de este libro? Los creyentes. Entonces los ángeles y nosotros somos consiervos. Y si somos consiervos, todos adoramos al Señor y estamos en cierta manera en igualdad. Para este tiempo que estamos viviendo nosotros no nos podemos igualar a los ángeles. Ya veremos algunas cosas interesantes sobre esto. Ahora, en Primera de Timoteo 4.1, Primera de Timoteo 4.1 nos enseña algo que ya hemos repetido también muchas veces. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los tiempos desde el momento en que Cristo vino al mundo hasta la época actual y mientras no venga el Señor por nosotros. Todo eso son los últimos tiempos. Llevamos ya 2000 años prácticamente de esto y seguirán el tiempo que el Señor quiera, porque Él dijo que nadie iba a saber cuándo iba a venir el final. Hay un solo aviso para los que se quedan, y es precisamente aquellos que se van antes, cuando el Señor viene por su iglesia. Es la única aviso que alguien va a tener de que el Señor viene. Porque los que nos vayamos nunca vamos a saber hasta que no estemos con Él de repente. ¿Hoy qué estamos haciendo aquí? Maravilloso. Maravilloso, porque en ese momento el que haya sido creyente, fiel al Señor, se encontrará con el Señor en el aire y estaremos gozando a partir de ese momento de su belleza, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin cansancio. Vale la pena invertir en esa riqueza. Es muy común entonces que estos falsos maestros empezaran a hacer notar a los mismos colosenses que eran muy poca cosa. Sin embargo, fíjense bien, el Señor les asigna a los ángeles el servicio que deben prestarle. Los ángeles están para servir a Dios, ¿de acuerdo? Lo dice la Escritura clarísimamente. Pero fíjense bien, ellos no nos obedecen ni están a las órdenes de los hombres. ¿O hay algún lugar de la Escritura que nos permita a nosotros decirle a un ángel y decir, ayúdame, o échame la mano, o apóyame, o sé tú mi emisario ante Dios? En ningún momento de la Escritura existe nada que se le parezca a esto. Sin embargo, fíjense bien, Hebreos 1.14 nos habla de los ángeles y dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que le darán la salvación? Los ángeles son espíritus que vienen a servir, por eso dicen ministradores, son los que administran, los que llevan, los que traen. Y luego dice, enviados para servir a Dios. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Algo que nos debe de agradar en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros somos el objeto del servicio de esos ángeles para Dios. Pero nosotros no podemos valernos de ellos, jamás. Dios sí se sirve de ellos para nosotros, pero nosotros no podemos servirnos de los ángeles para con Dios. Para que quede clarísimo. Ahora, yo no sé qué estarían viendo estos hombres, qué visiones tendrían, porque Pablo denuncia todo esto contra ellos. Fíjense bien que Pablo no explica qué es lo que ellos ven, sino simplemente nos habla del culto a los ángeles. Cualquier persona puede tener cualquier ocurrencia. Cualquier ser humano que viva en el mundo se le ocurre como aquel que está en la Escritura y nos dice, mira, de repente estoy comiendo de este pedazo de carne, de carbón, y de aquí voy a cortar un pedazo de madera y voy a fabricar un ídolo y voy a inclinarme ante él y le voy a rendir culto. ¿Se acuerdan que eso dice la Escritura? Eso se le ocurrió al hombre. Y luego dice, bueno, y si además de hacer la figurita le presento yo frutas o le ofrezco mi gato o le pongo unos pollos allí para ganarme su favor, eso es invento de hombres. Y eso lo hace cada quien que está en el mundo y quiere ganarse el favor de Dios a través de hacer algo. Cuando Dios clarísimamente nos dice, tú no tienes que hacer nada, yo soy el que te da a ti la oportunidad de servirme. Y no solamente la oportunidad de servirme, sino los medios para servirme.
De esta manera Pablo está hablando entonces de algunas personas que tal vez conociera, él tal vez conocía a alguno, y que estos hombres decían, yo he visto, yo he oído, como muchos en la televisión lo dicen, el Señor me habló, yo recibí esta revelación, la revelación se quedó con Juan, la última. A partir de entonces la luz del Señor nos ilumina la Escritura, pero no nos la revela. Ni nadie puede agregar a la palabra de Dios nada. Algo que está sucediendo constantemente en las iglesias que tienen este tipo de doctrinas. El Señor dice, y dicen cada cosa, que debían esperar que el cielo, la tierra se les abriera y se los tragara por lo que están diciendo. Pero Dios es paciente. Dios es paciente. Sin embargo, estos hombres lo habían dicho así, y cosa muy curiosa, tú no puedes decirles que no, es cierto, porque se van sobre ti. Definitivamente. Estos hombres siempre tienen visiones y mensajes. Y de repente hasta toman posiciones así, de repente, el Señor me está revelando en este momento. Y sueltan lo que el Señor les reveló. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esto? Si el Señor dice que ya cerró todo eso, ¿cuál es el origen de esto? Miren, pasó una anécdota de un hombre que le dijo a otro en una iglesia, el Señor me dijo que debes de prestarme 100,000 pesos. Y el otro le dijo, ok, yo voy a esperar que el Señor me revele lo mismo y si me lo revela con todo gusto te los presto. ¿No? Es correcto. Si te lo dice a mí, me lo tiene que decir a mí. Entonces, esto teníamos nosotros que ver, tratando de darnos cuenta de los errores que están tratando de prevenirse en este punto. El misticismo entonces ahora nos lleva a entender cómo es que la gente puede tratar de ver algo extraordinario en lo que no existe. Porque solamente hablan de testimonios personales. Yo dije, a mí me pasó, pero a fulano, yo vi a una persona, pero son cosas que no podemos repetir. Miren, un punto muy fácil de entender y que el Señor nos permite es, a través de la ciencia que Él mismo creó, reconocer lo que se llama espíritu o estudio científico. Un estudio científico es un estudio en donde se pueden repetir las mismas experiencias y cada vez nos resulta exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si yo tomo una navaja, la paso por mi dedo y me corto, va a salir sangre. Y cuantas veces lo repita, va a suceder. ¿O no? ¿De repente me saldrá gasolina? No, va a salir sangre. Y no va a salir otra cosa. Y cada vez que yo repita esa acción, o si le corto la cola al perro, o si va a salir exactamente lo mismo. Puedo repetirlo 100,000 veces. ¿Saben dónde está la primera muestra de método científico en la Biblia? En el libro de Daniel, capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes que a los jóvenes se les dio a comer la comida del rey? ¿Y qué dijo uno de ellos? Espérame, a mí no me des a comer eso, dame de comer hierbas que yo quiero, verduras, frutas, y pruébalo. Este hombre les dio de comer durante cierto tiempo y a los pocos días fue a ver cómo les estaba yendo y comparó, como lo hacen los científicos, a los que no habían comido con los que sí habían comido, y vio que los que habían comido por la bendición de Dios los había bendecido Dios y los había puesto más hermosos que aquellos que no habían comido la comida que ellos estaban comiendo. Eso es método científico. Veo, experimento, pruebo y aseguro lo que yo estoy diciendo. Igual, cuando una persona te dice algo, pruébalo. Si tú lo puedes repetir, pudiera ser que valga la pena, pero si no lo puedes repetir tú, porque además no se repite, porque son cosas individuales, no son ciertas. Son falsas. ¿Me explico? Si todo el mundo vemos las mismas cosas y repetimos las mismas verdades, entendemos una verdad y está en la Escritura. Por eso estos hombres, como tenían ese tipo de experiencias, estaban hinchados. Dice la Escritura. Hinchado es alguien que ha aumentado de tamaño, ¿verdad? Pero no necesariamente ha crecido. Un niño crece, aumenta su tamaño. Si a mí me crece la mano de este tamaño, no siendo niño, van a ver que tengo la mano hinchada. Pero no está sana, está hinchada. Estos hombres estaban hinchados, dice, porque sin causa.
por su mente carnal se habían llenado de todo tipo de orgullo y de soberbia que les llevaba a arrastrar, a denunciar una falsa humildad que se contrasta con una mente de verdad humilde. Su mentalidad estaba hinchada. Fíjense bien, qué diferencia. Y vamos a contrastarlo con los hombres de hoy. El apóstol de apóstoles, el gran Pablo, uno de los más humildes que conocemos nosotros en la Escritura. ¿Quién otro era muy humilde siendo tan grande, aparte de Pablo? Juan es uno de ellos, pero más antiguo, Moisés. Dice, en la tierra no hay otro hombre más humilde que él. Y era grande entre los grandes. Juan el Bautista, el más pequeño en los cielos, pero el más grande de los hombres en la tierra. Humilde totalmente. El gran Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 17, pero el que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 2, del 1 al 5. Esto a mí me impresiona cuando lo leo. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vamos a hablar está hablando con los corintios, ¿se acuerdan? Los corintios que se estaban jactando de tener muchas visiones y muchos dones y don de lenguas y milagros y muchas cosas más. Y el gran Pablo, el que realmente tenía el gran conocimiento de Dios y la gran inspiración del Espíritu Santo, les dice, bueno, ya vamos a hablar de los dones que habíamos hablado, ahora vamos a hablar de visiones. ¿Quieren presumirme de eso? Yo les voy a hablar. Conozco a un hombre, y no da nombres porque sabe que es el mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Tercer cielo? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Recordamos? La estratosfera para abajo, o sea, 15, 20 kilómetros arriba, para acá, primer cielo. Segundo cielo, desde donde se acaba la estratosfera hasta el fin del universo. ¿Cuántos años luz? ¿2, 3, 500, 1000 millones de años luz? No lo sabemos. Después de esos millones de años luz está el trono de Dios, tercer cielo. Vaya viajecito que se hizo Pablo. ¿Sí me explico? No tardó varios millones de años luz, fue trasladado en un momento de aquí a allá. Eso es velocidad. Eso es velocidad. ¿De acuerdo? Y no solamente fue llevado, sino que además fue regresado. Para que nos demos cuenta. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, el cielo. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Qué fue lo que oyó? Lo que no puede traducir. Un idioma que nunca entendió. Vio, pero no entendió todo lo que vio. Del tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino de mis debilidades. El gran Pablo, que tuvo esta revelación tremenda de parte de Dios, no se estaba gloriando de nada. Y Dios dijo, no vaya a ser que te me vayas a poner orgulloso y te voy a poner un aguijón en tu carne. Lo vemos un capítulo adelante. En el momento actual, muchos pseudo cristianos dicen tener revelaciones especiales y visiones que les permiten tener una comunión más estrecha con Dios, pero la realidad es la misma que para los colosenses. Gentes que querían hacerse pasar por muy importantes cuando no lo eran. ¿Qué nos dice Juan 14:15? Lo que realmente le agrada al Señor. Juan 14:15, y es la única forma de conocer la verdad de Dios y la voluntad de Dios, es: si me amas, guardarás mis mandamientos. Ahí está. Y segundo lugar, en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pregunta: ¿cómo estamos guardando los mandamientos del Señor? ¿Le estamos manifestando que lo amamos?
o estamos a medias, manifestando un amor frío, un amor raquítico, porque no obedecemos como el Señor nos pide. El Señor nos pide, no nos pide, como hemos dicho muchas veces, no nos pide mucho, nos pide todo. Y esa es parte importante en lo que tenemos que ver. La manifestación de Cristo vendrá con la paz que nos permite pasar en nuestras dificultades y por los frutos que esto da. Ahí está Cristo. ¿Cómo estás viviendo tus preocupaciones, tus pruebas, tus dificultades? ¿Y qué obtienes de esto? Allí está Cristo en lo que estamos viendo. Ahora, vamos a empezar a hacer una revisión de lo que los falsos maestros son. Y dentro de esto tenemos 5 características que los hacen claros como falsos maestros. 5 características que vamos a ver. La primera, que le he llamado humildad orgullosa, si es que existe. Pero dice la Escritura, deleitándose en su propia humillación. ¿Nos queda claro? Ellos se deleitaban en su propia humillación. O sea, era como aquellos fariseos que estaban en el templo orando, ¿se acuerdan ustedes? Señor, te doy gracias porque, decía en la Misná, no me has hecho ni hombre, no me has hecho ni mujer, ni me has hecho esclavo, ni me has hecho perro, comparando cosas estúpidas. Y el otro, el que estaba en el templo y que nos habla el Señor, dice, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba, como dice un amigo, cocido a mano, apartito de todos los demás. Los demás estaban así en el grupo, en el montón, pero él estaba cocidito a mano, aparte. Colosenses 2:23 nos dice, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en humillación de sí mismo y en trato severo del cuerpo, pero carece de valor contra los apetitos de la carne. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero aquí nos da idea de que lo que nosotros podemos hacer, lo único que nos hace es hinchar nuestro ego y no nos da verdad. Yo, decía el fariseo, ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Uy, ¿se acuerdan? Pedro también era muy de mano abierta cuando dijo, yo puedo perdonar a mi hermano 3 veces. Y realmente tenía razón. Él más dijo él 7 veces. El fariseo decía, según la ley, 3 veces tienes que perdonar a tu hermano, después de la tercera ya no. Pedro entonces se pone de mano ancha y dice, hasta 7 veces voy a perdonar a mi hermano. Y el Señor que le dice, no 7, sino 70 veces 7. Cambian las cosas con Dios. Y nos enseña que aquel que quiere hacer las cosas como se le antojan, no llega ni a la suela del zapato. Esto es lo que hace que el hombre se hinche. ¿Por qué? Porque el ayuno 2 veces por semana no estaba establecido en la ley. Eso lo inventaron los fariseos. Y con esto cargaban al pueblo para que también ayunaran 2 veces por semana. No estaba en la ley. ¿Se acuerdan? Luego dice, y doy el diezmo de todo lo que gano, tampoco estaba en la ley, porque además, pues este hombre por estar poniendo de pretexto que daba el diezmo de todo lo que ganaba, no tenía dinero para darle a su padre, porque está consagrado al templo. Entonces, lo que está consagrado al templo no te lo puedo dar a ti, papá, lo siento mucho. ¿Qué le dice, Señor? No puedes dejar de ayudar a tu padre, de honrarlo y además dar tus diezmos. Entonces, era lo que se llama religión, otra vez, lo que está por fuera, lo que podemos nosotros poner como exterior, pero en realidad no es, ¿verdad? Ir a la iglesia, leer tu Biblia, cargar tu Biblia, eso es religión. Cambiar tu vida todos los días, pedirle perdón al Señor cada día, cambiar y cada cosa que estás dándote cuenta de que estás fallando, arreglarla y arreglarla y arreglarla, aunque te lleve semanas y meses arreglarla, pero arréglala. Porque nuestro cuerpo es difícil. Nuestra mente es difícil, nuestra carne está contaminada por el pecado. Entonces tenemos que luchar y luchar y luchar contra ello hasta que podamos dominarlo por la gracia de Dios, no por nosotros. No podemos por nuestra propia fuerza hacerlo. Mateo 6:16. Aquí el Señor nos enseña clarísimamente lo que tenemos que hacer. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, ¿verdad? Porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido recompensa.
¿Han visto todos ustedes, y creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver a una María cuando les pide dinero? Y a uno se le apachurra el corazón de ver la cara de esta mujer diciendo es que se está muriendo de hambre, esta mujer está en la pobreza máxima. No, y si nos vamos a dar cuenta, a veces hasta tienen mejor carro que nosotros. Pero esto es lo que no quiere el Señor. Falsedades de parte nuestra. Honestidad absoluta ante todo. Pero tú cuando ayunes, Mateo 6, 17 y 18, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino al Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahí está el verdadero premio para el creyente. Lo que el Señor le da verdaderamente, y además dice, Él te recompensará. Y a su tiempo, la gente sabrá que tú estabas actuando de acuerdo a lo que el Señor quería. Número 2, idolatría disfrazada. Y aquí vamos a hablar del culto a los ángeles. No se sabe exactamente otra vez a qué se refería este culto a los ángeles, pero era una herejía que ha llegado hasta nuestros días. Es una verdadera herejía que ha llegado hasta nuestros días. Ustedes pueden encontrarse cantidad de lugares, en tiendas y lugares, en donde tienen su lugar especial de angelitos, que para el amor, que para el dinero, que para la salud, que para 20,000 cosas. Y lo compra la gente y se lo regala a otras, muy contentos de lo que están haciendo, sin darse cuenta de que lo que están haciendo realmente es adorando ángeles. Fue una doctrina muy desarrollada por los judíos mismos, porque ellos sí tenían un conocimiento de los ángeles dado en la Escritura, pero que deformaron, que modificaron. Juan estaba haciendo notar que no debía de adorar a los ángeles, lo vimos ahorita en Apocalipsis, por lo tanto esto era algo absolutamente extraño a la palabra de Dios. Ahora, cuando juntamos a los judíos falsos y juntamos a los colosenses falsos como maestros, estamos trayendo el conocimiento de la Biblia más la filosofía de los griegos y juntamos un sincretismo, es decir, juntar dos cosas que parecen diferentes, más bien, que son diferentes pero que parecen iguales. Sincretismo lo vemos en nuestros indígenas cuando llegaron aquí los misioneros, en donde hacían una figura de un santo, lo que fuera, ellos metían su ídolo por debajo del santo, y allí estaban en la iglesia inclinándose ante el aparente santito, cuando en realidad se estaban inclinando ante su ídolo. Y los curitas decían, mira nada más, qué hombres tan entregados, qué barbaridad. Estos sí que saben amar a Dios. Pero era falso. Y otra vez, religión, un sincretismo raro. El judaísmo y el platonismo eran dos montañas que trataban de mezclarse para poder llegar a un punto de engaño, como llegó a pasar, y todavía en el Oriente muy tienen a su mente a Miguel, el arcángel, como un favorito, a quien le oran, y todavía aquí pasa en México, y le tienen como alguien muy especial para poder lograr que el Señor les conceda algo. Dice la Escritura, también probable que esta misma enseñanza eran visiones que habían visto. El diccionario Vine dice que en Colosas junto a los ángeles, se mencionaba en el versículo 18, es explicable que la suposición mantenida por los judíos y gentiles de aquel distrito en las constelaciones, era allí donde estaban tratando de meterse, eran ellos mismos seres celestiales animados. ¿Se acuerdan todo lo que es el zodiaco? 12 constelaciones que tenían forma, inclusive figuras de seres vivos o humanos. Esta tradición se ha conservado hasta la fecha, y en muchos lugares estos malabares nos llevan a entender algo que parece ser correcto, porque son juegos de palabras. En la Iglesia Católica te hablan de 3 puntos importantes como ser algo que se tiene que atender para no confundir. Ellos dicen, adora solo a Dios. A Dios se le ofrece un culto de latría. Ya lo explicaremos más adelante. Es idolatría, teolatría, por decirlo así. Nosotros íbamos, o de acuerdo a lo que te enseñan, es a la teolatría. Pero existe otra terminología. A los santos se les rinde dulía. ¿Lo habían oído alguna vez? No. Algunos que hayan estado metidos por allí en aquel lado como estuvimos metidos todos. ¿No, verdad? Bueno, dulía viene de la palabra dulos, que quiere decir siervo.
servicio, servidumbre. Entonces nosotros somos siervos desde ese punto de vista de los santos. Pero hay uno más arriba. ¿Se acuerdan ustedes quién? La que está por arriba de todos los santos. Entonces a ella se le rinde una honra de hiperdulía. ¿Nos damos idea? Palabras. ¿Qué católico que conozcan ustedes reconoce estas tres diferencias entre tres puntos que ni siquiera se dan cuenta que existen? Todo lo mismo, todos son imágenes, todos son falsedades. Pregúntenle a alguna persona que conozcan católico, oye, ¿qué es la dulía y qué es la hiperdulía? Y van a ver cómo se traga la cuchara que estaba comiendo el desayuno y no sabe qué responderles. Pues no, que eres tú muy buen católico. No lo conocen, porque no lo saben. Lo que nosotros tenemos que ver, y vamos a continuar con las características de los falsos maestros, es que tenemos que ponernos nosotros el día de hoy a considerar lo que realmente nos dice la palabra de lo que es adorar a Dios. Y olvidarnos de todo lo que no sea adoración a Dios. Dios es un Dios celoso. Nos ama profundamente, pero no permite que nadie ocupe su lugar en ninguna situación. Por lo tanto, nosotros no podemos confundirnos con quienes nos quieren enseñar cosas equivocadas. Cosas que aparentemente son buenas, invención de hombres. Mentiras de hombres. Por eso tenemos que estar muy pendientes de esto, y esto solo lo hacemos cuando estamos metidos en nuestra Biblia, leyendo nuestra palabra de Dios constantemente, aprendiéndola, pero sobre todo poniéndola en práctica. Vamos a darnos cuenta de esto, cómo estás cada día poniendo en práctica lo que la palabra de Dios te enseña cada día. Debe de ser algo que nos debe de mover cada día a hacer el mismo cambio. Señor, enséñanos en esta mañana a aprender de tu amor y de tu gracia todo aquello que tenemos que buscar. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a darnos cuenta de que todo aquello que tú quieres lo tienes puesto en tu palabra. Que toda aquella bendición que tú necesitas de nosotros, que tú quieres de nosotros, está expresada de manera que nosotros claramente podamos entender lo que nos quieres enseñar. Señor, danos un corazón que entienda toda aquella verdad que tú quieres mostrarnos en esta palabra de esta mañana, y que no nos dejemos confundir por todas las cosas que el mundo nos quiere enseñar, pero que no son ciertas. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a orar constantemente por lo que está alrededor nuestro. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a seguir viviendo como tú quieres y que nos hagas cambiar nuestras vidas, porque es muy difícil, Señor, que como hombres, solos y lejos de ti, podamos cambiar. Ayúdanos a vivir para ti, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.